Es que harán noticia, están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 37 minutos, ya estamos de regreso para hablar de un tema, yo no sé si conforme no tiene que estar nuestro entrevistado, pero ayer se hablaba que podía hacerse una cambio constitucional express para permitir que se abriera el comercio este domingo, 17 de diciembre. Usted dice, ¿por qué esta particularidad? Bueno, es porque es día de elecciones, pero también es una semana previo a la Navidad. Probablemente uno de los días que más se vende, ¿no? Antes que llegue esta festividad, en un comercio que ha estado alicaído en el último tiempo. Por eso es que hemos llamado al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, para hablar con respecto a esta situación y partir por lo primero, que es que se cayó el proyecto. Es decir, el comercio en centros comerciales específicamente va a tener que permanecer cerrado. José, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Claudia, buen día. Gusto poder acompañarlo. Bueno, ¿cómo le llegó esta noticia de ayer? La verdad es que aún estamos lamentando este resultado de ayer y la verdad es que no comprendemos mucho este resultado porque estamos escuchando todo el día de nuestros parlamentarios en sus discursos el supuesto apoyo a las pymes, el supuesto apoyo a las regiones y descentralización, que fueron parte de los argumentos que nosotros entregamos el día lunes en la comisión de cómo esto afectaba a nivel nacional, con las cifras también específica, porque esto hoy día, para contextualizar también, creo que es importante entender que no solo afecta a los malls, como siempre se ha dicho en esta discusión. Aquí estamos hablando de strip center, de patios de comida, paseos comerciales y en particular galerías, que la verdad es que la figura de galerías a nivel regional es importantísimo. Hace algunos días estuvimos en Concepción conociendo esa realidad, la realidad de las galerías. 48 galerías solamente en Concepción. En Temuco tenemos cerca de 22. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de Viña del Mar, Valparaíso? Que también son ciudades con muchas galerías que hoy día, gran parte de ellas están integradas por pymes. Es un buen punto, José Pacomio, ¿cómo le va? Buenos días, Claudia Álamo le habla. Es un buen punto el que usted hace, porque efectivamente, sobre todo en regiones, no es tanto la cultura del mall, que por supuesto hay, pero sobre todo las galerías, ¿no? Las galerías constituyen finalmente, ¿no es cierto?, como esa red de compra. Mi pregunta en este caso es, ¿por qué este debate tan tardío? ¿Por qué a pocos días del plebiscito? Sabemos que va a haber un plebiscito el 17 de diciembre, hace ya muchas semanas. ¿Qué pasó que no se pudo avanzar antes en esa conversación? ¿Qué pasó que no se pudo plantear, reflexionar antes esta decisión con el Congreso? Porque, bueno, esto quedó muy encima y además fue, entiendo, ¿no es cierto?, porque faltó quórum finalmente aquí. Así es, muy buena pregunta, Claudia. Es una pregunta que tampoco aún nosotros hemos logrado resolver. Siempre hemos dicho que para conversar, y en mi gestión lo he dicho también, necesitamos 3 ingredientes, que es el diálogo, la confianza y la voluntad. Y yo creo que en particular hoy día, voluntad fue lo que faltó para poder avanzar con esto que nosotros como gremio y junto a nuestros asociados veníamos planteando hace varios meses. Entonces, la verdad es que hoy día ver que estamos legislando en favor del comercio ambulante, por ejemplo, que nosotros lo decíamos y también lo conversamos en la comisión el día lunes, nuestra encuesta de victimización, los últimos resultados muestran que en Chile el comercio ambulante sigue creciendo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es entregarle de alguna forma un regalo anticipado a estas bandas criminales organizadas que están detrás de este comercio ambulante, entregándole nuevamente nuestras calles, porque la verdad es que siempre... Pero ustedes, sí, una consulta, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con José Pacomio, presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Ustedes intentaron este diálogo antes? ¿Por qué no se pudo ver antes? ¿Por qué esto tan a la chilena, no, de último minuto, con 3 días antes o 4 días antes del plebiscito? ¿Qué pasó? ¿No se pudo ver ese diálogo y decir, a ver, qué pasa con este día 17 de diciembre, el último fin de semana previo a la Navidad? ¿No hubo voluntad de ustedes tampoco hicieron esa invitación a la conversación? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se demoraron tanto? Sí, Claudia, sin duda hubieron muchas invitaciones, hubo mucho argumento técnico también detrás de esto, con cifras, y la verdad es que relevando a las autoridades este problema. Fueron varios meses, la verdad, de trabajo en donde nosotros, por supuesto, que dispusimos de esta información a las autoridades, pero bueno, no está en nuestras manos haber avanzado en esto, lamentablemente.
José Pacomio, con respecto al efecto que esto ustedes estiman que va a tener en el comercio, yo le había escuchado algo a 7.000 millones, ¿eso es lo que pensaban vender en un día? ¿O es lo que significa la fecha para todo el comercio y en qué porcentaje lo va a afectar al no poder abrir los centros comerciales, galerías y caracoles? Asumo que también entra en ese mismo ítem. Exacto. Bueno, recordar también que el mes de diciembre es el mes más importante en términos de ventas para el sector. La verdad es que diciembre significa el 12% de las ventas totales del año del comercio. Y en particular este domingo, que es el domingo previo a Navidad, termina siendo el domingo más importante también para el comercio. Nosotros también hemos estimado la pérdida en cerca de 700 millones, solo el día domingo, sin considerar el día sábado también, que la verdad es que el horario también se ve modificado para algunos comercios. Entonces, la verdad es que hoy día creo que en algún minuto se politizó demasiado la conversación, perdimos el foco y nos olvidamos de lo que pasa en regiones, de lo que pasa con las pymes. José, Gerardo, perdón. Solo para complementar lo que les decía, y mucha gente no lo sabe, los centros comerciales, gran parte de ellos está compuesta por, más del 90% de los centros comerciales, de los malls de Chile, están compuestas por pymes. Entonces, eso también es información que se desconoce. José Pacomio, el gobierno ha expresado en el último tiempo, no estaba en el programa de gobierno, pero sí ahora lo ha puesto por delante en la agenda, dice la importancia del desarrollo económico, del crecimiento. Entonces quiero saber si usted cómo lo ha percibido ese compromiso. Bueno, en particular esta medida, el resultado que veíamos ayer, vemos que no conversa con lo que el presidente Boric presentó hace unos días, y me refiero al gabinete de crecimiento económico. La verdad es que no se condice con la realidad económica que estamos viviendo en Chile, con el escenario hoy día en cuanto a la empleabilidad. Estamos con cifras muy, muy negativas y lo volvemos a pegar a uno de los empleadores más importantes de nuestra economía, como es el comercio. Entonces, la verdad es que ahí no entendemos, porque claramente lo que veíamos ayer no conversa con lo que se ha dicho últimamente. ¿Usted pondría la responsabilidad 100% en el gobierno, José Pacomio, o en el mundo político? Porque finalmente fue una discusión en el Congreso. Pero a la ministra del Trabajo así no le gustaba mucho la idea, sí, pero para preguntarle, para saber qué opina él como presidente de la CNC, si cree que el resorte finalmente es que fue el gobierno el culpable de no querer abrir este comercio o no allanarse esta solución, o más bien usted cree que fue una discusión de todo el mundo político. Yo creo que hoy día, la verdad es que hemos abierto una puerta también para discutir este tema en eventuales elecciones que vienen hacia adelante. Yo creo que hoy día el foco debe estar puesto en esta discusión, en avanzar sobre modificar esto, porque esta modificación iba en particular para el 17 de diciembre, una modificación constitucional, y nosotros necesitamos hoy día sentarnos a conversar sobre lo que viene para adelante, y ahí esperamos que exista voluntad de todos los sectores para avanzar en la modificación del Código del Trabajo que afecta a las próximas elecciones, porque entre el 2020 y 2025, incluyendo este proceso del día 17, vamos a tener, son 10 procesos eleccionarios, entonces que termina perjudicándonos a nosotros como sector. José, entonces creo que pero, legislar... Decía ayer la ministra del Trabajo, esto pasó por el Congreso, sí, digámoslo, es el Congreso el que hace caer el proyecto de ley, no es el gobierno, pero yo le quiero agregar que no había dado señales favorables la ministra del Trabajo. No sé si cree que eso pudo haber perjudicado, porque decía que era una mala señal aprobar este proyecto. Sí, se habló mucho por eso lo decía anteriormente, se politizó mucho el tema, perdiendo el foco, y la verdad es que se habló mucho del escaso tiempo que existía para legislar, pero la verdad es que hemos visto nosotros feriados aprobados un día antes. Entonces ese ha sido también nuestro llamado al parlamentario a que planifiquemos también estas propuestas hoy día, estos feriados también que no le ayudan a nadie. Pero sin duda nos hubiese gustado también haber tenido el apoyo de la ministra en medidas como esta, considerando aún más el difícil escenario por el que estamos pasando, especialmente en términos de ocupación laboral. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con José Pacomio, presidente de la CNC.
la ministra Janet Jara decía que lo que se cierra no es el comercio, decía que lo que se cierra son el mall, y como dijo ella, lo ha señalado el representante de la CONAPYME, en los malls hay grandes empleadores y pequeños empleadores, pero que afuera de los malls también hay grandes empleadores y pequeños empleadores que van a abrir ese día. ¿Qué opina usted de esa diferenciación que hace ella en ese sentido? O sea, como diciendo, solamente es el mall, igual van a haber, ¿no es cierto?, comercio que va a estar abierto. Es bastante discriminatoria esta medida, por eso también lo señalábamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador que trabaja en una tienda de un mall a un trabajador que trabaja en una tienda fuera del mall? Entonces, la diferencia entre un trabajador que está en un supermercado dentro de un mall y alguien que está en un supermercado fuera de un mall. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, generamos categorías innecesariamente, y la verdad es que esta discusión, por eso lo digo, se desvió en algún minuto perdiendo el foco. Hoy día yo creo que lo importante también es que los parlamentarios comprendan que los que votaron en contra de avanzar con esta medida es que hoy día sus regiones fueron perjudicadas, el comercio de Chile es perjudicado, la economía de Chile fue perjudicada con esta medida en tiempos muy, muy difíciles, en donde debemos trabajar por el crecimiento, por generar inversión, y esto la verdad que no ayuda en nada. Usted escucha al presidente de la CNC, José Pacomio, conversando con Primera Pauta. Después del plebiscito, después de este 17 que hemos hablado, viene el discurso, o más bien la discusión sobre el pacto fiscal. Se dice que desde el 18 vamos a estar hablando ya de pacto fiscal. Quiero saber cómo la Cámara Nacional de Comercio recibe esta discusión que, entiendo, y según lo que hemos sabido hasta aquí, contempla alza de impuestos. Sí, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, hemos hablado en primer lugar sobre trabajar sobre la evasión, la elusión, y por supuesto que la modernización del Estado, de alguna forma evaluando los malos proyectos que pueda tener hoy día el Estado. Pero este trabajo nosotros lo hemos realizado a través de la CPC como parte de las ramas también, para generar un solo tema, que vayamos con el foco en crecimiento, que hoy día nos está afectando, que vayamos también con incentivos a la inversión, sin duda. Si hoy día, la verdad es que no tenemos, quienes legislan en esto también, importante decirlo, Gerardo, es el Parlamento. No somos nosotros como sectores. Ya, pero obviamente usted tiene que tener una postura clara al respecto, de cuál expresarle, si es que están de acuerdo, no están de acuerdo, vamos en una línea correcta, incorrecta, lo están asfixiando o no. Lo hemos dicho, el comercio, la verdad, el agobio que vive el comercio a nivel nacional no resiste alzas de impuestos. Hemos tenido hoy día la discusión de muchas iniciativas. Recuerden que estamos con un 40 horas, un sueldo mínimo. Entonces, la verdad es que aún no sabemos cuáles son los impactos, porque esto lo vamos a poder percibir recién el próximo año, cuando ya se implementen cada una de estas nuevas leyes. Pero lo hemos dicho, el comercio de Chile no resiste alzas de impuestos, Sí. Gerardo. Bueno, hacia futuro, José Pacomio, se está hablando, ¿no es cierto?, de un proyecto de un voto anticipado. Lo hablaba incluso el director del CERVEL, de considerar una legislación, ¿no es cierto?, sobre un voto anticipado para poder facilitar el voto de aquellos trabajadores, ¿no es cierto?, que tienen dificultades para poder votar ese día. Así que seguiremos atentos a esa discusión. Le agradecemos muchísimo esta conversación en Primera Pauta y que tenga un buen día. Muchas gracias, José.